Buenas tardes o la hora que sea ahí donde nos estén sintonizando, viendo. Querido auditorio, etcétera, estamos con Diana Coronado, yo soy Paco Alonso, está Lucy Castillo en los controles. Este es el primer experimento del podcast Foro de Babel. No, Podcast de Babel, dijimos, El ¿verdad? podcast de Babel, sí. Ajá. Que es un podcast que entre sus muchas misiones tiene hacerle campaña permanente al foro y bueno, generar discusión entre la raza, pero ese va a ser un segundo capítulo. Ahora es una entrevista a Diana Coronado, que es abogada, y sin mayor preámbulo, pregunto, Diana, háblanos un poco de tu trayectoria. Escuché que tienes 2 doctorados, Eso cosas fue muy más bien un accidente. maravillosas. Sí, a ver. Lo que pasa es que, fíjate, bueno, la carrera la hice en la Universidad de Sonora. Terminé la licenciatura, luego por ahí del 2005, 2004, ingresé una maestría en Amparo. Posteriormente, iniciamos con un doctorado que no concluí, no terminé la tesis. Y años después que quise terminarla y retomarla, me salía más fácil hacer otro. Y me aventé uno bueno, empezamos a cursar el doctorado en Derechos Humanos y ahorita estamos trabajando en la tesis. Esperemos que vamos a concluirla ya en los próximos meses y luego podemos platicar al respecto, que es un tema muy interesante, sobre los derechos fundamentales de las personas, su interseccionalidad con el derecho municipal y todo. Muy bien, derechos fundamentales de las personas. Entonces, tu carrera de maestría, tu formación académica es en Derecho. Sí, esa es la formación académica. Y bueno, siempre con interés en varias actividades donde se usa el derecho. El derecho siempre lo he visto como una herramienta para lograr cosas, por lo que se trata la materia precisamente. Y en el ejercicio de la profesión, pues nos hemos desarrollado al inicio. Mi experiencia fue estudiando y siendo meritoria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, después como secretaria de acuerdos y mi último año ahí lo pasé como secretaria dictaminador. Los secretarios dictaminadores son los que se encargan de analizar las peticiones, las contestaciones, a qué le toca probar a cada quien y el análisis probatorio y posteriormente emitir una resolución decidiendo así como que quién probó y a quién le existe el derecho. Posteriormente me dije, bueno, el que aprendió, aprendió. Me salí a litigar en el 2004 y desde entonces tengo el despacho. Muy bien, Ujú, de 2004 tu propio despacho. ujú. Primera pregunta en el plano astral. Diana, ¿por qué existe el derecho? Uy, qué buena pregunta. Es muy filosófica más que... sí, cuando hablamos del derecho, hablamos casi siempre desde dos perspectivas, desde la perspectiva material y la perspectiva formal. Formal es, como su nombre lo indica, son todas aquellas convencionalidades que se dan. Tú sabes muy bien el tema acerca de cómo se fueron constituyendo las comunidades, cómo se fueron organizando con respecto a delimitar los derechos de las personas, con respecto a la propiedad privada entre ellos. Se dice que los derechos han venido evolucionando en generaciones. Entonces, es un tema súper interesante porque podemos irnos hasta atrás de cualquier parte de la historia. Desde el inicio, pues, ¿qué tan atrás nos vamos? Pues depende de qué tanto queremos profundizar, ¿no? Para los efectos prácticos, a nosotros lo que nos rige es un sistema, ahora hace poco fue un poco modificado, pero básicamente yo digo que para aterrizar más, yo creo que a la intención de la pregunta es el derecho para qué existe, dónde viene y como que lo que ahorita es el derecho efectivo de qué se trata, ¿no? No, más bien por ahí, pero iría en el sentido de, yo supondría que el derecho responde a una necesidad humana, ya que es una creación humana. Dado que la humanidad es la misma, yo creería que la razón por la cual existe el derecho es la misma ayer como hoy. Ujú. Simplemente el derecho varía en su forma, porque no podemos decir que no ha variado. Es un producto histórico. Sin embargo, no sé si tú estarías de acuerdo en ese primer punto de vista, que la necesidad que da pie a la creación del derecho es la misma hoy como ayer. Sí, el humano y sus relaciones
interpersonales, ¿no? Con la gente, la familia, cómo se desarrolla, todo lo que conlleva el ser humano y la convivencia. Eh, por eso decía que es importante delimitar eso como que, a qué nos, porque si por ejemplo analizamos en el derecho tribal, que Ujú. también existe pueblos originarios o pueblos que no están occidentalizados o romanizados, pues, que es cuando hablamos del derecho romano, el derecho Derecho positivo. sajón, ajá, derecho positivo occidental, pues, Ujú. porque hay otras fuentes del derecho, otros orígenes y otras formas de organizarse con respecto al derecho, a lo justo, a la propiedad, al desarrollo, que no siempre es relativo a la propiedad privada, porque cuando hablamos del derecho de lo común nos metemos a cosas bien interesantes, tales como pues el desarrollo de la comunidad de una forma muy orgánica. Cuando lo platicábamos la otra vez, qué tan muchas veces nos falta información acerca de cómo, quizás solamente como referencia de ver cómo en otras partes del mundo tener una perspectiva diferente con respecto a lo común hace que esa riqueza sea más palpable para todos, ¿no? Y bueno, yo creo que no terminé de aterrizar, pero es que si como de amplio es el tema del derecho, su origen y de dónde, por eso te preguntaba, a ver, ¿cómo lo delimitamos? Y tal vez hubiera ocasión de quizás profundizar un poco más, a ver, ubicamos el derecho precolonial. Ok, voy a hacer una pregunta sobre la ley, citando tres acepciones muy básicas sobre la ley, pero antes una pregunta intermedia. ¿Tú dirías que el derecho crea la propiedad o que existe la propiedad y luego se crea un derecho que la legisla? Fíjate, ese es un aspecto muy interesante ahorita que te hablaba de la cuestión material y formal del derecho. Ujú. Hay varias corrientes con respecto a comprender qué es lo que hace la ley, si reconoce u otorga. Ajá. ¿Ok? Entonces, la corriente preponderante, te podría decir ahora actual, como sería que la ley reconoce derechos, no es que la ley otorgue. Hay un principio muy interesante de la ley que se llama el principio de legalidad. No, el principio de legalidad consiste en que la autoridad puede hacer todo lo que la ley le indique, únicamente lo que la ley le indique. Nada que no se encuentre preestablecido y avalado por el sistema democrático, por así decirlo. Nada que se salga de eso puede hacer una autoridad. Por ¿Y eso la es que existe jurisprudencia? el principio es parte de la ley. La jurisprudencia es una fuente de derecho, una fuente de ley. También es un tema bien interesante la jurisprudencia de por sí, porque su forma de constituirse también cambia con el tiempo, pues. Entonces, atendiendo a la pregunta, actualmente siento que la corriente imperante es que el derecho reconoce, perdón, la ley reconoce el derecho más que otorgar. Y el principio de legalidad también indica que el ciudadano puede hacer todo lo que en la ley no esté prohibido por la libertad de hacer todo lo que, pues no, que la ley no indique una provisión expresa. Ok, entonces, si estamos entendiendo bien, la autoridad como tal solamente se puede circunscribir a lo que la ley establece. Ajá. Y el ciudadano tiene la libertad de hacer todo lo que la ley no establece. Exacto, siempre. Ajá. Eh, es un poco de... En esta acepción, que me imagino que es una acepción de la corriente liberal, el ciudadano es la fuente del derecho. Ujú, ser humano. Muy bien. Eh, ahora sí voy a centrarle en la ley. Yo conozco tres acepciones de lo que es la ley, de haber muchísimo más. Ahorita en lo que ponía el café se me dio tres a la memoria, ¿no? La primera de los legalistas chinos de 60 años después de Confucio, por el siglo II antes de Cristo, pues así, Ujú. que decían, siglo III antes de Cristo, que la ley es ante todo una expresión del deseo de cómo quiere la gente vivir. Una expresión de cómo desea la gente vivir. Eso planteaba este maestro legalista que era competencia de los confucianos, bueno, ahorita no recuerdo. La segunda, que es la que nos enseñan en civismo a todos en la secundaria,
que la ley es la regulación de las relaciones interpersonales. Y lo jurídico es ese orden. Y la tercera, que es muy rojilla, que dice que la ley es la expresión del orden con que la burguesía organiza la sociedad. ¿Tú tienes alguna preferencia entre las tres o cómo escribirías tú tu concepto de ley más allá de lo que predomina en tu observación y en tu práctica? ¿Cómo crees que realmente funciona aquí y ahora? Aquí ahora es enteramente formalista y positivista. Lo que dice la ley, lo que se encuentra vigente, es lo que se considera. Ujú. Y si bien nos va. Porque Y si existe bien la nos va, es que eso posibilidad. es importante. Sí, claro, o sea, tenemos que ser realistas, ¿no? Ujú. Para abordar la cuestión de la temática jurídica, a abordar los aspectos filosóficos del desarrollo de las relaciones, nos va, para el caso específico de cada sociedad o cada circunstancia en el tiempo y el lugar, nos va a hablar de como que el espíritu de la sociedad en el momento, como que las corrientes de pensamiento en el momento que imperan en la época y que le da a la sociedad esa voz a través de esa voz de autodeterminación, de expresarlo en leyes de comportamiento o reglas de conducción o reglas convencionales. Entonces, de todas esas concepciones idealistas que van a desencadenar en una norma eventualmente, van a pasar por un proceso de filtración que en nuestro caso es el Congreso, que es la fuente formal este, más conocida o la principal de leyes, pero no es la única. Ujú. Existen otras y todo eso parece que no, pero sí van permeando los movimientos, las influencias, las corrientes, lo que va ocurriendo, se va moldeando. Si analizamos la historia de nuestro derecho en los últimos años, vemos que a partir de las reformas del 2008, que fueron como consecuencia de una serie de sentencias que se emitieron en la Corte Interamericana, que después fueron se, luego podemos hacer un capítulo entero acerca de cómo funciona cómo funcionan las reglas para el justiciable, para la persona sujeta de derechos y ciudadano, y cuál es la estructura para garantizarlas, que viene a ser desde la autoridad de a pie, el policía, cualquier autoridad que ostente un cargo, está obligado a partir de esas reformas precisamente a observar de primera mano esos derechos fundamentales sin necesidad de agotar ninguna instancia. Qué bonito se veía, ¿no? Pues Ya, estamos bueno. casi a 15 años y ay, se ven tantas cosas. Decíamos ahorita que lo que predomina ahorita es una concepción donde la ley reconoce derechos. Ujú. Positivista. Muy bien. Si esto es así, la ley reconoce que la libertad existe o la ley posibilita la libertad de la sociedad tal y como se haya organizado en este La momento. reconoce. La reconoce. Si la reconoce y al reconocer la libertad también reconoce los derechos humanos. Estamos de acuerdo con que los derechos humanos siguen las necesidades básicas. De entrada se supone que es la base. Ujú. Muy bien. Si esto es así, eh, ¿cómo no hay una ley que haya desaparecido, por ejemplo, al Grupo México tras el derrame, los dos derrames que hicieron en el río Sonora, el ecocidio que eso supuso, todos los daños a la salud? Porque, pues, yo supongo que son más pobladores los del río Sonora y todos los que estamos en Hermosillo y nos llegó el veneno, que los propietarios del Grupo México. Perdón. Me emociona incluso la pregunta, cómo me gustaría que se atendiera de raíz. Eso es tan evidente y tan sencillo pudiera ser evidenciar. O sea, no se necesita más que juntar las pruebas para acreditar una violación flagrante a la luz de todos, evidente, de pues, el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, estamos ante una violación constante, todos los días que pasan, existe el riesgo, existe esa violación al derecho a la vida de todos. Entonces, yo me pregunto, y no me ha tocado eh, escuchar sobre un amparo con respecto a eso, con el objeto de preservar el derecho fundamental a la vida y al medio ambiente sano. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Si hablamos de derechos individuales, como de derechos colectivos,
Em, de entrada, cualquier persona que tuviera, y me preguntarás, ¿por qué no lo has hecho? Ya no sé, no me he sentado a hacerlo. Quizás analizarlo, pero cualquier persona tendría derecho, en teoría, según lo que establece tanto el Tratado de San José, Costa Rica, que es el que establece los derechos fundamentales. em, Tendría que explicar el bloque de constitucionalidad, pero lo puedo hacer rapidito. Los derechos fundamentales, antes teníamos una forma de atender la violación a los derechos fundamentales. Cuando en aquel entonces se obedecía a lo que se conocía como la pirámide kelseniana, que se señalaban las jerarquías, en donde lo primero que era la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes federales, leyes estatales, reglamentos, etc. Con motivo de estas modificaciones, atendiendo a las indicaciones de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, se hicieron unas reformas a nivel constitucional en donde eh, se cambiaba el paradigma completamente. Y entonces ya no nada más era prerrogativa, sino obligación de cualquier autoridad entre la cual se denuncia la violación de un derecho fundamental, así sea el policía, así sea el juez local, el juez de primera instancia. O sea, ya no teníamos que ir, ya no, en teoría no tenemos que esperar a que la autoridad de amparo entre a la protección de ese derecho fundamental. No sé si me expliqué. Sí, voy a plantear desde otro ángulo, porque, o sea, escucho una descripción formal de cómo se realiza este principio, ¿no? O esta concepción del derecho de la ley como que reconoce derechos y una descripción estructural de cómo esto podría operar. Ujú. Es decir, hay un esfuerzo, por lo menos aparente, de que esto funcione así. El sistema y la estructura están. Pero ahora voy a hacer un paralelismo. Hoy en la mañana escuchaba a un filósofo planteando un punto de vista sobre la democracia interesante. Él decía, la democracia es el sistema de gobierno con el cual la élite responsabiliza a las masas de la realidad que les oprime. Ya que la descripción de la democracia es el gobierno del pueblo, toda la formalidad no es más que la justificación de cómo realmente ellos gobiernan. Ujú. Si tomamos eso como paralelismo, la noción de que la ley reconoce derechos no sería una ilusión que invita a la gente a creer que lo que es real es normal, dado que lo que se observa es el derecho y el derecho humano es natural. Mm, las personas viven un desencanto constante con las figuras que se supone que existen para garantizar que los mínimos no se le vulneren. Entonces, puede estar todo muy bonito en el papel. De entrada, cualquier persona podría reunir a un grupo de personas afectadas y incluso sin cumplir formalismos, comparecer personalmente ante un juez de distrito y decirle, me están violentando mis derechos, por esto te requiero. Porque hay que ver qué tipo de derechos son los vulnerados y qué personas son las que están en esa posición para entender cuál es su obligación de saber defender esos derechos. Hay ciertos derechos que no ameritan tanto, como diré, no necesitarían ni siquiera, en teoría, es más la Procuraduría de la Defensa ¿cómo se llama? La de la naturaleza. Ah, Profepa. la, la policía del campo, Mira, cualquier figura que lo tenga, trabaja Lenin, ¿no? que tenga una Procuraduría pudiera incluso hacerlo de oficio. O sea, pues no de oficio, ¿no? Con unas personas que dijeran, bueno, vamos a hacerlo. No debiera ser tan lejano a un ciudadano de a pie la realidad de la justicia, no la ilusión de la justicia, debe ser una realidad de la justicia. Pero si atendemos, por eso no podemos hablar de un total, pues, porque en realidad no hay juicios que sí se resuelven bien
Hay procesos que sí se llevan bien. ¿De qué depende? De un montón de factores. Y créeme que de los últimos viene a ser la naturaleza del derecho violentado o qué tan justo o injusto es qué tanta atención le pongas. El objetivo de la ley es describir derechos o garantizar la justicia. Pues ambas cosas. Describirlos, pues es una protección, es una, ¿cómo te digo? Describirlos es parte del objeto de la ley, enunciarlos. Que si me preguntas, tenemos en México hacemos demasiadas leyes, demasiadas, demasiadas, demasiadas. Pero pues eso obedece a la naturaleza y a la necesidad de cada sociedad. No sé si aquí se necesita tantísimo. El centralismo nunca va a ser algo bueno. Muy centralizado todo. Creo que es algo que es muy actual, ¿no? Dices, si te hacen una correcta recepción. Que muchas veces el problema está más en las mediaciones. No tanto en el papel y en la ciudadanía, sino en las mediaciones, entendiendo las mediaciones como las autoridades y los órganos correspondientes. Em, bueno, tomando esto por cierto, ¿tú interpretarías la actual reforma judicial como un esfuerzo por hacer que se cumpla la ley o como una lucha por poder político? Como las dos, definitivamente. O sea, sí trae una tendencia, obvio, de que. Pero a ver qué tan justificado o injustificado será. Ahí como que, formalmente si me dices, la neta, no está el Poder Judicial Federal así como en su mejor momento. No son Pero los tiempos de Benito Juárez. no, lo que critiqué en su momento de todo este relajo que se hicieron es que me parece muy riesgoso si el sistema se basa en la autonomía de los tres poderes. Eh, la forma en la que se hizo, no digo que tenga que ser así porque se les pone y es sagrado al Poder Judicial, no, sino a mi juicio debió ser más orgánico en el sentido de, imagínate el poder que, te digo, a lo mejor es porque es mi trabajo, pero es tan importante conserve la ecuanimidad con la que sea. A lo mejor sueno muy conservadora, me preocupa, porque no ese es el sentido, pero es una cosa muy delicada que al menos ha servido para que se traiga a la conversación. La gente está interesada, bueno, vas a ver, ok, este va a ser juez, se va enterando más de los rostros, pero hay un problema con la cuestión de la publicidad de la jurisprudencia y eso lo explica muy de la jurisprudencia sí, jurisprudencia decía el derecho de emitir resoluciones. Eh, Cuando se pone a un juez como en un concurso de popularidad, a mí me preocupa. No sé qué tan bueno pueda ser, la verdad. ¿Te preocupa por la capacidad que pueda tener el sujeto elegido a ocupar determinado cargo? No, más bien porque, bueno, me preocupa porque no sé lo que va a pasar. No estoy como ya pensando que va a pasar lo peor, sino me preocupa un poco que la gente no esté más familiarizada con el tipo de trabajo que se lleva a cabo en este sistema. Dice, ¿qué es lo que hace? Pero bueno, se tiene que enterar. Lo entiendo, pero no sé cómo resumirte mi sentir al respecto, pero lo intento. Bueno, a mí me preocupa otra cosa, que si te la planteo, a lo mejor puede servir, como es así muy, muy vaga y muy inmensa mi preocupación, a lo mejor pueden servir para que en la interlocución saques tú también tus preocupaciones de Sí, manera verbal. porque ni siquiera como tengo tantísimo trabajo ya preocupada por el sistema como está, que sinceramente es tremendo. Mira, llevas un procedimiento, vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a suponer que te pasa algo, lo que sea, te despiden de tu trabajo.
vas y haces lo propio. Bueno, otra cosa, algo penal. Sucede. Una señora con problemas de que el marido no da la pensión. La señora, desde el 2016 que se separa, le ha interpuesto 4 denuncias a esta persona. Las 3 primeras, el señor iba a hacer convenio y se iba y dejaba de pagar y se archivaba para siempre el asunto. En la cuarta, llega y demanda otra vez al amigo. Y en el procedimiento de entrada en el Ministerio Público ni siquiera tienen la relación de las anteriores. O sea, nada más viene y le toma en cuenta, ay, es que tú dijiste del 2019 al 2023. Y si el señor te incumplió antes, tienes que presentar otra. Pero ya las presenté, Ujú. pero no dijiste. ¿Qué te voy a decir si yo, o sea, si vengo a la misma lugar, tú me atendiste igual? Entonces, de eso, Paco, te puedes encontrar miles de casos de gente completamente desenamorada del sistema que dicen, a ver, voy y denuncio para qué. Si aparte voy y reclamo que no me atienden y me pegan unas maltratadas, voy con el juez, le alego el interés superior del menor y me hace valer una prescripción que ni siquiera hizo valer el acusado. Ajá. O sea, O sea, tiene te más al dicen, acusado que él mismo. oh my God, te están diciendo, la señora te denunció 4 veces, hay violaciones en el procedimiento, tienes que... Bueno, no te voy a dar detalles así, Es una cuestión de pero responsabilidad de los es funcionarios. una cosa cabrona. ¿Por qué? Porque pueden. Porque de ese porcentaje de señoras que no tienen ni para el camión para denunciar, ¿quién va a poner una denuncia en contra del juez? ¿Quién lo va a acusar? ¿A quién le interesa esa desgracia familiar? Y son miles, miles, o sea, te asomas y ves eso y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la justificación de que exista esto? La Fiscalía de la Mujer no responde a ese fenómeno. Para responder a unos, pero hay que ser realistas. El número de personas que están no obedece a la necesidad. La logística no obedece a la necesidad. Llevan las... Mira, si se te olvida el asunto. O sea, imagínate la persona que va y recurre a pedir justicia y se enfrenta con todo eso. Aparte de que te chingaron, te andan tratando aquí como estúpido durante años. 6, 7, 8, 10 años. La justicia aquí se tarda lo que le da la gana a otra persona. O sea, y es muy, sinceramente, es sumamente frustrante ver eso en el día a día. Uno se dedica a eso, ¿ok? Le echa chingados. Bueno, otro, paz, ahí vamos, y aquí vamos a estar. Órale, otra vez, otra vez. Otra vez. Imagínate toda la gente que no se dedica a eso, Paco, y que no tiene posibilidad de pagar una boda. Estamos viendo una simulación. Por eso cuando me trabo tanto, cuando me preguntan así cosas de que, oye, ¿cómo la ves con esto del sistema? O sea, con una computadora y un sistema que reagende, o sea, me explico. Podemos afirmar que la actual reforma judicial no obedece a las necesidades del grueso de la población, a las necesidades contingentes, no a las necesidades políticas e históricas de un proyecto que quizá No, funcione y quizá no. si se quisiera, se sienta la raza con los expedientes, que los expedientes son personas, Mm. son asuntos, es patrimonio, es libertad, es derecho, son injusticias por resolver. Si se quisiera, se agarran los expedientes, porque aquí están los conflictos de derecho. Ahí es donde debe aplicarse el derecho. Lo demás es politiquería. ¿Y para eso qué se necesita? Un mayor número de tribunales. Mayor número de tribunales y personas con el perfil correcto y con ganas de hacer las cosas bien. ¿De dónde las sacamos? Pues yo digo que de universidades, y hay muchas personas que sí pueden hacer las cosas bien. Sí, hay. No se cumple esto de que llegas a tu barandilla, como juez de barandilla o juez de cualquier cosa, y el Pues, anillo del poder te corrompe. pues es como todo, pues es como todo, pero si se hace el filtro lo suficientemente eficaz, se va a avanzar. Esto me recuerda a
un dilema que tuvo la filósofa siria Ikram Al-Takin, naturalizada, que curiosa palabra, como mexicana. La morra estudió en Francia, se regresa a Siria, hay un retroceso en la política patriarcal de su país, agarra un compás, lo pone el globo terráqueo, lo abre y donde caiga se va a ir. Cae en México. Escuché esa historia. Cae en México. Una conferencista y profesora muy famosa que, bueno, pues llegó sin nada y le tocó hasta robar manzanas, ¿no? La putería para poder comer. Okay. Luego tuvo su programa de radio, publicó muchos libros, algunos no con su nombre, porque pues a veces los filósofos se meten en problemas eh, por el carácter de sus opiniones. Y dentro de esos problemas en su vida estuvo que pues salió mal del Partido Comunista, salió mal del movimiento feminista, salió mal de todas partes, cosa que le pasa mucho a gente que es crítica. Bueno, la mujer decía que ella abandonó la cuestión de la militancia porque su conclusión es que lo que se necesita no es una reforma económica política o una transformación radical, sino que lo que se necesita es una reforma ideológica. Y plantea un punto de vista que a ti te va a sonar muy familiar, que pues tampoco es que haya salido de ella. Ella dice que un problema en México es que para la gente lo debido es estar al margen de la ley. Que la gente siente que hace bien cuando elude impuestos. Que la gente siente que triunfa cuando paga una mordida. Que la gente se siente chingona en la medida que no cumple la ley, ya que identifica la ley con la política y la política con la corrupción. Esto puede tener una explicación histórica. Vivimos en un orden pues, que no elegimos. Esta cuestión de que no hay confianza. La ley reconoce los derechos, pues sí, pero ¿quién te dio esos derechos, no? En un país colonizado, pues esos derechos te los recorona. Cuando se hace la independencia, ¿cuántos participaron en la independencia? O en la reforma, o en la revolución, o el Congreso Constitutivo de Querétaro, que se hizo en plena revolución, al margen de las bases que estaban en la guerra. Hasta la fecha creo que se siguen discutiendo sobre esos derechos y cómo... Y hasta la fecha nadie sabe quién es el diputado. Que son, pues, ¿no? El tribuno, pues son el representante de la voluntad colectiva ahí en el Congreso, que es este poder que hace las leyes. Bueno, ¿tú qué piensas de esta observación o esta idea? De que el problema no empieza en la autoridad. Bueno, según este punto de vista, no es el mío. Yo voy más con esta cuestión histórica y de injusticia constituida. Pero hay este punto de vista popularizado de que el problema empieza porque la gente quiere vivir al margen de la ley en este país. ¿Tú qué dirías sobre eso? Lo que pasa es que la gente siente extraño el poder del orden. Siente extraño al diputado, siente extraño al gobernador. Hay un antagonismo entre cierta clase, es muy clasista el pedo también. Hay un antagonismo entre lo establecido porque se siente que todo aquello, y pago impuestos, ¿para qué voy a pagar impuestos? Porque se los roban. No hay una confianza, pues. Y eso se está más cabrón por la cuestión de la centralización. O sea, sabemos de entrada la intención de cumplir con los impuestos. Pues el impuesto se va a la federación y se vuelve bien rasurado, lo rasuran en la federación, lo rasuran en el estado y al municipio no llega nada. Nunca hay nada en el municipio. Y el municipio es donde se genera el impuesto. Y es donde se supone que se debe gastar. Vemos en países donde tienen una estructura municipalista, como en Escandinavia y en partes de Australia, tengo entendido. Pero en Escandinavia es donde me consta que la organización en cuanto a los aspectos de salud, educación, economía, etcétera, pues corresponden al municipio y es el que administra los recursos al respecto, que es lo más lógico, ¿no? Bueno, entonces si tuviéramos la participación más activa de el ciudadano con lo que es lo común, su derecho, si sintiera más suyo el sistema de cómo funciona, pues hubiera más confianza. De hecho, es, es la moneda de cambio. No hay confianza y pues ni modo que culpemos a la gente, pues. Pues sí, es como culpar a las moscas, ¿no? Trajimos, o sea, perdón por equiparar, ¿no? Pero pues trajimos galletas, las está comiendo, las moscas son las únicas que se las están comiendo, pues es la oferta que se les da.
Yo creo que cuando dejemos de proyectar la autoridad en un ente ajeno, que no sea completamente ajeno, vamos a empoderarnos más de las herramientas que existen para eso, para que sea el, no se ve muy rojillo, para que sea el pueblo el que se autodetermine, porque ¿quién más? Entonces, Pero al pueblo le gusta tener figuras de autoridad. pues es una cuestión de que a cierta parte del pueblo al que le conviene, por lo general, ¿no? Pero hay otra parte de la gente que quiere saber cómo es que funciona lo que le dice por dónde caminar o cómo conducirse o si soy productivo, que donde vivo se me garantice que voy a hacer, si hago bien las cosas, espera esa recompensa. La gente, ¿no? Pero ¿quién se la da? ¿Quién se la garantiza? Por lo general lo que te lo garantiza es un acuerdo extralegal o que vaya a ser tráfico de influencers u otra cosa, ¿sí? No tanto por la vía legal. Aquí la gente cuando tiene un problema, lo primero que trata de averiguar es a quién conoce involucrado. Y no podemos culpar que la gente quiera hacer eso, porque realmente si no tienes a alguien que conozca la metodología, pues pasa lo que le pasa a esta señora, ¿no? Que te conté de cuatro Exacto. denuncias y a lo último el juez no sabía ni de qué se trataba. Es que, como estamos viendo, el problema no solamente es grande, sino que está difícil agarrar. Me refiero al problema de la justicia, inclusive en el marco del derecho instituido. Eh, uno, pues, bueno, la extrañeza, ¿no? Que tiene el pueblo con la autoridad o la ley misma. La corrupción que tienen los poderes reales, su desinterés o irresponsabilidad. Los intereses políticos que hay en las reformas en pugna y en cualquier reforma constitucional en realidad, ¿no? No nada más en la que está Sí, yo, abierto al Poder Judicial. ¿Tú por dónde ves las posibilidades de un cambio en el horizonte de una mayor justicia para la gente realmente existente información, en la información? mucha información y hacer redes de trabajo o sea, redes de apoyo también entre la comunidad que se encuentra más fácilmente vulnerada. Entonces, hay ciertas cosas que si bien es cierto, a lo mejor no se puede resolver todo al mismo tiempo, quizás identificando los puntos rojos que puedan ser, por ejemplo, el derecho a lo común, que sepamos más de qué va la municipalidad y qué podemos hacer con las figuras ya existentes, cómo puede organizarse la gente y hacer valer sus derechos sin necesidad de meterse en campañas políticas. Pues, o sea, en teoría también, cualquier ciudadano en el ejercicio de el derecho más bonito que es el derecho de petición, sagrado en el artículo 8 constitucional que dice que toda persona tiene derecho a hacer una petición respetuosa a una autoridad y esta autoridad tiene la obligación de responder. Pero vamos más allá, la obligación de la autoridad al responderte no es nada más contestarte cualquier cosa. En teoría y según los criterios jurisprudenciales aplicables a ese tipo de cosas, esa respuesta tiene que ser conforme a derecho. Entonces imagínate que tú con los pelos de la burra en la mano acredites que aquí están violentando, a ver, cualquier cosa. Oye, me estás echando basura aquí, me estás contaminando acá. ¿Ok? Ah, bueno, pides el informe, por decir algo, ¿no? Entonces, si de ese informe se desprende otro derecho fundamental violentado, al tratarse del derecho de petición y una serie de lineamientos ahí a considerar dependiendo de lo que esté reclamando, la autoridad o el juez de distrito tiene la obligación de analizar la naturaleza legal del acto que se desprenda de eso. Entonces, tenemos a la mano bastantes herramientas y a lo mejor si tuviéramos más información acerca de entrada que existen y ya después comenzar. Lucy, ¿alguna pregunta que quieras plantear? Que está Diana, podemos aprovechar. Sí. Ay, bueno, a mí me quedó una duda. Ahorita mencionaron lo de el derecho a la vida. Oh. Y, por ejemplo, yo he escuchado, Para que salgan en registro. ay,
Yo he escuchado, por ejemplo, cuando se habla sobre el aborto, que mucha gente utiliza este derecho a la vida para darle este derecho a los embriones, pero también he escuchado decir a muchos abogados que el derecho a la vida no es absoluto. No sé qué tanto, o sea, no El me queda derecho a la muy vida no es... Aquí, cuando se habla de un tema como el aborto, claro. eh, al involucrar temas científicos, se puede ingresar por ahí por el tema y entrar y a ver desde cuándo se define la vida y la Ajá, concepción y cuestiones filosóficas, etcétera. Pero el objeto del derecho aquí de la protección es la mujer. ajá. Es la mujer ya una persona con derechos reconocidos. Y cuando ocurren esos piques entre esas cosas, ya son más de carácter ideológico que de derecho. El derecho está, yo digo, ¿no? A lo mejor por cómo pienso, la cuestión de los derechos a tutelar aquí en este caso, que ya sería el derecho de la mujer, y lo otro pues ya es una cosa más de ideologías, ¿no? Pero absoluto, por lo que dicen, se refiere a cuando se define cuándo es una persona, ¿no? Cuándo es un humano, pues, ¿no? Yo sí, creo que algo así era, sí, porque se plantea mucho esto de eh, que mucha gente cree que la concepción es cuando El embrión biológico, ajá, ¿no? ajá, se junta y ya, desde ahí empieza la vida, pero pues mucha gente también contrapone que no, que es cuando ya sale, cuando ya no necesita vivir este feto, este embrión de otra Cuando es persona. independiente, ¿no? Algo así. Ajá, Sí, cuando es completamente independiente y ya eh, es viable para la vida. Entonces, mucha gente dice, bueno, me ha tocado saber de muchos abogados que dicen que ese derecho a la vida que le pueden dar al feto no es absoluto porque al fin y al cabo la mujer tiene pues este derecho a la reproducción, a la, ¿cómo se llama? sí, la libertad. Sí, pues Orientación. a la libertad, ajá, al derecho a la salud también, entonces, pues tiene muchísimos más derechos que los que podría tener este derecho a la vida y embrión, el feto. Y es una cuestión ya más ideológica. Y si te fijas, cuando hay conflicto en esto, es más bien en cuanto a qué tanto se debe respetar la idea Ajá, más bien es en cuanto a la idea, porque lo otro, pues es el derecho es un derecho que ya existe y se encuentra reconocido, no sé si me explico. Es un tema muy, el hablar de los temas frontera, como ajá, son, desde cuando, la bioética que subyace desde el momento en el que nosotros entendemos ya con cuestiones científicas de neurodesarrollo, a partir de cuándo se concibe al humano como tal. Pues ya yo creo que es más bien lo que se ha tratado aquí es de darle una salida política. Bueno, tú puedes pensar sí, tú puedes pensar así, pero a final de cuentas, pues el derecho que debe ser tutelado pues, es el de la persona viable, ¿no? O sea, lo que dices es que el debate, yo recuerdo que en 2009 aproximadamente, la Suprema Corte de Justicia organizó los debates de bioética, así como ahorita tienen los foros de la reforma judicial, pero ahí sí estaban centralizados, ¿no? Fueron en el Distrito Federal, duraron 2 meses, me parece. Había una convocatoria, entonces llegaban expertos, cada semana se hacía una mesa, ya expertos del país y extranjeros incluso. Sí, me acuerdo que andaba como que una campaña de muchos argentinos, incluso, que andaban haciendo como que una rueda de prensa, una gira, Eso pues. fue después, eso fue como en 2015, ¿no? 2015, 2016, sí se vinieron, muchas ligadas a gente que está en la y cosas así, ¿no? Mm, Este, pero más atrás, cuando estaba la iniciativa de ley en el Distrito Federal, estoy hablando por allá de 2009, se hizo esta especie de foro de expertos, ¿no? Y sí, precisamente uno de las ideas centrales que se debatían es a quién le reconocemos el carácter de persona. Y se por decía, ¿no? curioso Sí, fuera que... mujer está reconocido, pero así como se reconoció, simplemente no nos habíamos planteado la pregunta del embrión,
Entonces, Ok. ese era el carácter de todas las mesas. Tú dices, es ideológico y tuvo una salida política. Sí, seguramente tuvo una salida política, ¿no? En el DF y en todas partes, en realidad. Sí, En lo que yo pues. diferiría es, bueno, es que no sé si difiero. Cuando dices que es un debate ideológico, pues eso sería igualmente ideológico la asignación del reconocimiento del derecho a cualquier persona, ¿no? Es decir, no está excluido la investigación y el razonamiento científico. En la gran mayoría de los argumentos se iban por cuestiones que no tenían que ver con lo científico. Ajá, yo también creo que eso fue lo que sucedió. Ujú. Em, pero eso sucedió así, por una situación política o porque son nuestros alcances como sociedad. Mm, pues es un reflejo, ¿no? Nuestro estado nuestro, nuestra forma de tratar ese tipo de temas y Sí, de la exacto. forma de ver. Yo con esto te voy a describir exactamente lo que estoy pensando. Cuando decimos esto se definió así por una situación política, creo que estamos en nuestra cabeza como una correlación de fuerzas, ¿no? Las mayorías, el qué lado está la opinión y eso es más fuerza, entonces, por ahí no vamos a ir. Pero esto que nos dice nuestra sociedad, es decir, no podemos hacer leyes en base al raciocinio, siempre vamos a buscar salidas políticas para conservar la gobernabilidad, no lo sé. Por lo general nos encanta polarizar y siempre son los derechos y los izquierdos y los panistas y los rojillos y ahí está. Entonces esa medida de fuerza, jalón y estirón de cosas que es lo que se van en retroceso, no andan allá. O sea, nunca hay que dar por sentados los derechos, ya se reconocieron. No, pues le dan para atrás también, o sea, y ahí está, jalón, jalón y estirón y así vamos a estar hasta que ya dejen de usarse cosas muy arcaicas, ¿no? Bueno, yo con esa pregunta me voy. Si no mal recuerdo, es el segundo principio, el segundo criterio de legalidad es la representación en la república tal como está constituida políticamente. Según yo, es el segundo criterio de legalidad es la representación. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que todos los ciudadanos tienen derecho a tribunal en el sentido que pueden exponer sus causas y sus argumentos para protegerse de las mayorías. Esto viene de una cuestión allá en las guerras religiosas en Europa y está muy desarrollado en un libro que se llama No sé de Kelsen, en 1936. No, anterior, el de Voltaire, en defensa de la tolerancia. Aunque esto ya había sucedido en los tratados de Westfalia, eh, el compa está exponiendo cómo la razón, la capacidad de probar la razón ante un tribunal es un derecho fundamental. Porque si no, el individuo queda expuesto a las masas. Y las masas, al saber que tienen el poder de la mayoría, van a actuar fanáticamente. Ahí está la argumentación de Voltaire, ¿no? Esa es la realidad que nos gobierna, en realidad. ¿Qué pasa? Sí, la neta somos borreguísimos. No hemos llegado a la edad de la razón. La república es una mentira. Ay, qué difícil. Mira, eh, eh, hay algo a lo mejor que siempre vamos a tener que traer a colación y es la manipulación de la opinión pública y la manipulación de los hechos y la falta de interés por la investigación y buscarnos las cosas lavaditas y lo que nos dicen y si le damos esa atribución a otro para que procese la información por nosotros mejor. Entonces, cuando ese tipo de prácticas de construcción de dinámicas, de involucrarnos en conocer cuál es nuestra realidad y qué podemos hacer al respecto, nos va a ir despertando y vamos a ir avanzando como se ha avanzado hasta el momento. Tampoco siento que estemos muy igual a hace unos años. O sea, se han avanzado cosas, pero nunca hay que bajar la guardia porque los retrocesos se dan. Una vez escuché que el poder existe bajo la ausencia de la voluntad colectiva. Sobre todo la desinformación.
Fíjate, si hay la oportunidad de analizar obras y a filósofos que nos hablen de la razón de la existencia de lo jurídico, me gustaría mucho que pudiéramos tener la oportunidad de hablar de un librito súper sencillo que se me fue la onda de traerlo, era muy oportuno. Se trata de la labor del juzgador y te habla del carácter del juez, pero mira, hasta lloré, porque sí me conmovió, la verdad. De olvidamos muchas veces por, por todo el desmadre, por toda la porquería, y a como lo explica este filósofo, está bien padre, de lo que lleva a usa mucho hombre justo, a una persona justa, es por lo general la nobleza de querer evitar un sufrimiento. ¿Se me explico? Habla como que no sea impartir la justicia o decir el derecho nada más un instrumento de poder, sino un instrumento para irnos portando mejor entre nosotros, por así decirlo. Está muy curado, está bonito. Me recuerdo los debates de los neoristas chinos. Sí, o sea, en realidad, o sea, pues estamos hablando de un italiano y un chino y pueden, o sea, a final de cuentas, la razón de ser del derecho es la justicia. Cuando hay un conflicto entre la ley y la justicia, debe de prevalecer la justicia, ¿no? Y la justicia es aquello, pues, intrínseco en el humano que le ha ayudado a preservarse como especie, incluso, ¿no? La cuestión de proteger y ¿no? Ya para mucho. Y está muy suave y te picas. Palabras finales, Lucy, Diana. Pues nada, estuvo muy interesante Muy esta edición del podcast. Yay. Bueno, Primera edición. sí. Primera sesión en nuestro primer ciclo de Ajá. piloto, ¿no? Sí. Bueno, esto va a ir mejorando, gente. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Lucy. Gracias. Y pues nos vemos en la siguiente.